explicamos entonces la diferencia entre el auto de formal prisión y el auto de vinculación a proceso. Anteriormente, en el sistema tradicional, había 4 etapas, 4 fases procesales. La averiguación previa, que ya lo hemos dicho, también le correspondía al agente del Ministerio Público con sus auxiliares. Desde luego también hablamos de los elementos de la policía ministerial, de los peritos. Hoy se habla de la misma trilogía investigadora del delito, como los peritos y la policía procesal. Sin embargo, en la averiguación previa, la agente del Ministerio Público, haciendo uso de esas 4 fases que establecía la averiguación previa, la recepción, la investigación, determinación y consignación. En ese sentido, cuando la agente del Ministerio Público determinaba consignar la averiguación previa, es decir, ejercitar acción penal y remitir esa averiguación ante el órgano jurisdiccional, ahí acababa su actividad investigadora. Ya no podía investigar. Le pasaba entonces el asunto al órgano jurisdiccional. Ahí se abría la averiguación procesal, ¿sí? Es decir, con una etapa de preinstrucción en donde el juez recibía la averiguación hacia el auto de radicación, donde tenía por registrar una acción penal la agente del Ministerio Público en contra de determinada persona por X delito, y en este sentido ahí daba inicio, tenemos que desahogar una declaración preparatoria y, como lo establecía el artículo 19 constitucional, pues había que resolver su situación jurídica. ¿Cómo se resolvía su situación jurídica? En esta misma fase de preinstrucción, con un auto de formal prisión o con un auto de libertad por falta de elementos para procesar. En este sentido, la preinstrucción terminaba justamente en ese momento. Si decretaba un auto de formal prisión, ahí terminaba la fase de preinstrucción y comenzaba la instrucción. ¿Dónde comenzaba? Justamente con el auto de formal prisión. El auto de formal prisión hasta que se declaraba cerrada la instrucción. ¿Qué pasaba en esta etapa de instrucción? Las partes ofrecían pruebas, así como tal, como se escucha, pruebas, se admitían y se desahogaban. Y entonces, cuando se declaraba cerrada la instrucción, en ese momento comenzaba la etapa de juicio, ¿sí? A partir del cierre de la instrucción hasta que se emitía la sentencia definitiva por el propio juez, para posteriormente, una vez que a causa de ejecutor de esa sentencia, bueno, se abría la etapa de ejecución. ¿Para qué? Para que el juez de ejecución pudiera ejecutar esa pena. Esas eran las etapas del sistema tradicional. El sistema acusatorio, como ya lo hemos visto, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de esas 3 etapas. Investigación, que se divide en investigación inicial y complementaria, la etapa intermedia con sus 2 fases, escrita y oral, y la etapa de juicio. Entonces, ¿cuál es la diferencia del auto de formal prisión o del auto de vinculación al proceso? Se estableció en el artículo 19 constitucional, el primer párrafo, decían que era lo mismo, no es lo mismo, porque se emiten en momentos procesales distintos. Primero, en la averiguación previa, la agente del Ministerio Público hacía ese famoso mini juicio, desahogaba pruebas, tenía que acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la persona, es decir, los elementos objetivos y normativos del hecho de este delito como tal y la probable responsabilidad, de tal manera que en muchos casos se establecía que esta sentencia se emitía con todas las pruebas que había desahogado el Ministerio Público solamente. Ya no se desahogaba nada de la instrucción muchas veces y así se emitían las sentencias condenatorias. Entonces, insisto, en esta etapa de averiguación previa, el agente del Ministerio Público lo que hace es desahogar pruebas, la necesidad de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. En el sistema acusatorio se desahogan datos de prueba, es decir, estas evidencias, datos razonables que puedan llevar a establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito, ¿sí? Un hecho sancionado por el derecho penal, de acuerdo a la legislación penal de cada uno de los estados. Y si ustedes se fijan, si hablamos del auto de la averiguación previa, el auto de formal prisión se emitía en la averiguación procesal, ya cuando estaba en manos del órgano jurisdiccional, pero cuando el Ministerio Público había terminado su investigación.
Por el contrario, un auto de vinculación a proceso se emite todavía en la etapa de investigación. El agente del Ministerio Público todavía está investigando. Por eso es en esta etapa de la investigación complementaria, cuando se deja a disposición del juez de control, ¿sí?, a la persona para que le formulen imputación. Es en ese momento cuando se emite el auto de vinculación a proceso. Entonces no es lo mismo, señores. No es lo mismo el auto de formal prisión al auto de vinculación a proceso. Para aquellas personas que decían que solamente había cambiado el nombre, no es así. Sí se establece en el mismo primer párrafo del artículo 19 constitucional, pero no es lo mismo porque se emiten en etapas distintas, con requisitos distintos. Por eso se insiste que ha cambiado del auto de formal prisión al auto de vinculación a proceso en forma, ¿sí?, en fondo, pero también en efecto.